Silvio, ¿cómo te va? Voy a hacer rápida presentación, no hace falta, pero licenciado en marketing, MBA en marketing, grosso premio Mercurio, Un poco exagerado. padre músico, profesor de universidad, director de la carrera de marketing de la Universidad Gastón Dáchar y de Posadas. Correcto. Silvio, ¿cómo te va? Gracias por recibirme. Hola Santi, no, gracias a vos, un placer. Quería hablar con vos sobre todo sobre la inteligencia artificial en el marketing. Bueno, se habla un montón de inteligencia artificial ahora, en todas las áreas estamos todos usando inteligencia artificial en el día a día, desde para armar un artículo periodístico hasta, no sé, para los contadores. Entonces, la idea es ver un poco si se está usando, si esto es una realidad, si es algo que se viene, si hay que tenerle miedo, si no. Actualmente, ¿es una realidad la inteligencia artificial en el marketing? No solo es una realidad, sino que es algo que llegó para quedarse y que no se va a poder frenar. Ha sido un aluvión del cual el que no se subía se lo llevaba puesto. Absolutamente se está aplicando en absolutamente todo para sacar un poco de esas cuestiones relacionadas con nos va a reemplazar. Sí, claro. La inteligencia artificial en general, ¿no? Porque viste que es un poco amplio cuando decís inteligencia artificial, la mayoría de la gente se refiere a estos sistemas de lenguaje generativo como ChatGPT o Gemini o Claude y eso, pero la realidad es que vino para resolvernos muchas cosas. Hay que darle la bienvenida, hay que amigarse con eso y hay que saber cómo usarlo, porque de alguna manera yo creo que todos todavía estamos medio terminando de entenderla. Porque en un principio nos encantó y nos fuimos como muy al extremo. Yo creo que fue una primera oleada donde empezamos a intentar darle absolutamente todo, delegarle todo, tipo automatizar al extremo y con prompts muy básicos queríamos que nos haga todo. Nos fuimos dando cuenta que no era tan así y también que era bastante obvio a veces cuando no hacíamos ninguna edición, no le poníamos ningún cerebro, un poquito. Total. Creíamos que estábamos siendo originales y después cuando vimos a otra gente haciendo lo mismo que nosotros decíamos, no, pensar que lo que yo hago se ve igual y se renota que estoy haciendo eso. Total. Pero sí nos vino a resolver cuestiones relacionadas con, bueno, obviamente todo lo que sea repetitivo, todo lo que sea actividades que no requieren de mayor creatividad o ingenio, simplemente ponerle, en el caso del marketing, lo que es hacer un calendario de contenidos, por ejemplo, o sentarte a hacer una presentación, que es una tarea tremendamente agotadora, te lleva muchísimo tiempo, animaciones, colores, imágenes, pensar. Y ahí, en este tipo de cosas, la verdad, ese síndrome de la hoja en blanco, que es por dónde arranco, te lo soluciona. Donde por ahí se convierte, o sea, no sé si usar la palabra amenaza. No, está perfecto. Cuando no nos damos cuenta cuáles son las cosas indelegables nuestras. Claro. Bueno, ahí va. Yo tuve un día puntual que me hizo reflexionar mucho, que tuve reuniones con 3 clientes completamente diferentes entre sí, pero cuando vos le preguntabas, hicimos un relevamiento de los clientes de cada uno o de la gente en general, y el diferencial que tenían en 3 casos completamente diferentes era lo humano. Bueno, ahí va. El tema es, yo soy bastante pesimista con esto. O sea, yo lo primero que hice, aparte, después de estar en el marketing day, escuchar los links y todo, dije, chao, o sea, se termina todo. Después con pensarlo un poco, es decir, bueno, capaz esto que decís vos de las automatizaciones, de las tareas más básicas en el periodismo pasa un montón. O sea, hay un montón de cantantes de portales de medios digitales que hacen notas enteras con inteligencia artificial. Entonces pienso que lo que pasa capaz no nos va a reemplazar del todo, por lo menos no es tan inmediato, ¿no? De lo que vemos, pero transforma un montón igual algunas cosas que imagino desde el periodismo hasta el marketing, cosas que capaz te pasaste, no sé, un siglo haciendo, me refiero al marketing en general, y ahora esas cosas se automatizan, como si vos, bueno, ahora la presentación no se hace más. Con la inteligencia artificial el día a día ya cambió, hay algunas cosas que decís, bueno, esto no hago más. Sí, definitivamente a todos nos pasó. Y hay que tener cuidado también con no embrutecerse, ¿no? Porque uno deja de hacer ese esfuerzo crítico, ¿no? Claro, y decir, bueno, por lo menos hago el trabajo de intentar hacerlo yo antes de hacerlo revisar. Yo creo que nosotros tenemos que entender cuál va a pasar a ser nuestro lugar ahora. Es como, tenemos que ser como los directores de orquesta, digamos, con la inteligencia artificial ejecutando los instrumentos. En el ámbito académico, que es mi otra parte donde me dedico mucho, yo una vez, de hecho, hice un artículo en LinkedIn que tuvo mucha repercusión porque tuvo en partes iguales gente que apoyaba y gente que me odiaba, porque dije que ya los docentes, con tanto acceso a todo el ámbito de internet, inteligencia artificial o sea, el conocimiento está ahí al alcance de todos. Entonces nosotros los profesores no tenemos que ser más, no tenemos que dictar
contenido. Tenemos que ser la otra parte que no está en el contenido. Nosotros tenemos que ser como mentores, inspiradores, guías, sacar de los alumnos lo mejor de sí, hacerles entender lo que es ser profesional, con lo que se van a encontrar en la realidad. Y el contenido vendrá como parte del trabajo, pero no pasa ahí. O sea, si vos crees que tu función es esa, entonces estás complicado. En cambio, ChatGPT no va a poder tener la capacidad de la inspiración, la empatía, el liderazgo, esas cosas que solamente por ahora, por lo menos, son humanas y probablemente lo sigan siendo, porque hay veces que hay que tomar decisiones en situaciones ambiguas que ningún algoritmo puede. Intentan, pero no pueden llegar a entender lo de la intuición, lo de decir, esto no va por ahí, el lenguaje no verbal de las personas, ¿viste? Esos gestos, esas lecturas que solamente lo puedes hacer como humano. Yo creo que si algún día llegamos a eso, todavía falta muchísimo para eso. Pero hablando sobre cosas que son muy humanas, hay algo que a mí es algo que me está dando mucho miedo también, que es la creatividad. La creatividad es inherentemente humana, o eso parecía. El tema es que ahora la producción audiovisual también, o sea, ya está irrumpiendo. Antes era solo los lenguajes como el ChatGPT, y ahora vos ves y está lleno de material audiovisual. Hay un montón de empresas de agencias de publicidad, por ejemplo, que arman sus contenidos con inteligencia artificial y te dicen, esto está todo hecho con inteligencia artificial. Sí. Entonces, me genera esta duda de decir, ¿en serio tan lejos? ¿O somos tan irreemplazables en eso? Pero yo creo que en la semillita creativa todavía sigue siendo la parte humana. O sea, esas son las cosas que se notan donde hubo mano humana, en cómo te llegan una fibra emocional. Yo creo que todavía la inteligencia artificial está lejos de poder tocarte de la misma manera que lo puede hacer un humano con su creatividad y su empatía. Ponele en las agencias de marketing, la gente de marketing, la Asociación Misionera de Marketing, todo. ¿Hay algo que se habla? ¿Se está capacitando, por ejemplo, sobre IA? ¿Es un tema que se toca? Sí, todo el tiempo, y de hecho es como medio como abrumador, ¿no? Ok, sí. Luego decís, otra charla de inteligencia. Bueno, marketing de todo eso. Mira, yo hasta ahora lo que te puedo decir, porque nadie sabe qué va a pasar tampoco, ¿no? Porque viste que hay una evolución tan acelerada, es que es más, en el ámbito específicamente del marketing, es más el provecho que se le está sacando que el perjuicio. Sí, uno tiene que tener la capacidad de entender cuál es la parte que no te van a poder reemplazar, y la parte que sí te van a poder reemplazar, usala, aprovechamos para hacerlo. De hecho, yo creo que hoy no podríamos estar trabajando como agencia de la manera que estamos trabajando si no fuera porque tenemos acceso a todas estas herramientas. Y después que nuestros clientes no tienen frontera hoy, dónde están, a dónde brindamos servicio, también es lo mismo, ¿no? Un poco eso son otra señal, ¿no? Mucho de esto se aceleró con la pandemia. Si bien ya había un proceso de transformación hacia el ámbito digital, la pandemia lo aceleró de una manera que ni siquiera los sectores industriales que decían no, lo nuestro no pasa por ahí, ahora nadie dice eso. No es solamente porque ahora trabajamos a distancia, sino todas las herramientas y plataformas que vinieron para que aproveches esa distancia. Esa combinación de cosas, más tu propio criterio, conocimiento, etcétera, los informes nuestros de diagnóstico, nuestros clientes se quedan con la boca abierta generalmente. Y eso es lo que menos tiempo nos lleva. Bueno, Silvio, fue un espectáculo hablar con vos. No sabés lo valioso que es tener tu punto de vista de una persona tan prestigiosa que sabe tanto de esto. Así que nada, te agradezco muchísimo el tiempo y que me hayas recibido. Bueno, no, por favor, me alegro que te sirva.